tardes, amados hermanos. Estamos reunidos nuevamente para seguir con el estudio de Santiago, el Evangelio práctico. Y hoy día vamos a hablar en este estudio sobre la práctica de entender nuestra realidad, de nuestra realidad como cristiano. No sé si usted conoce algún caso en la iglesia de personas que llegan y se sienten como con un poquito más de orgullo o se sienten mejores que a otros porque simplemente tienen mejores recursos o tienen un mejor grado de educación o tienen algún mejor pasar que los hace pensar que de alguna forma son mejores que otros. Eso pasa normalmente en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, pero también muchas veces llevamos estas costumbres y las introducimos en la iglesia. Y nosotros tenemos que poner cuidado a eso y sobre esto nos alerta Santiago. Hoy día vamos a estudiar los versículos entre el 9 y el 11 del capítulo 1, que dicen así, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En estos versículos podemos distinguir al menos tres puntos. Primero es la realidad en Cristo que tienen aquellos hermanos de humilde condición, es decir, aquellos hermanos que están en una condición de pobreza. También en un segundo punto es la realidad en Cristo de aquellos hermanos que se encuentran en la riqueza, de los ricos. Y el tercer punto es la realidad que tienen estas riquezas. En el primer versículo, en el versículo 9 de los que estamos estudiando hoy día, parte diciendo que el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. En estos versículos está hablando exactamente de una persona de humilde condición, está hablando de una persona humilde económicamente, una persona que está pasando por un periodo de pobreza. Y está hablando claramente a cristianos, como nosotros pudimos ver al principio de esta carta, que están dedicada a los cristianos, a los creyentes que están en la dispensación, que están en la dispersión. Y estos cristianos son personas que tienen poco dinero, poco poder adquisitivo. Y estas personas que están en pobreza, dice Santiago que se deben enorgullecer o se deben exaltar en su alta posición. Eso es lo que dice textualmente cuando dice gloríese en su exaltación, habla de su alta posición. Este es un juego de palabras que está haciendo Santiago en este versículo, donde cuando dice humilde condición, ahí habla de condición baja, de algo bajo, mientras que exaltación habla de algo alto, precisamente el antónimo de la palabra que usó antes. Cuando habla precisamente de esta alta posición, obviamente está hablando de su posición en Cristo. Algunos hermanos se pueden sentir menos simplemente porque tienen pocos recursos económicos dentro de la congregación o porque tiene una condición educacional menos favorecida a otros hermanos. Y muchas veces nosotros podemos observar esto en el liderazgo de las iglesias, en que muchas veces la persona que tiene más recursos económicos y también recursos educacionales ocupan estos puestos de liderazgo dentro de las iglesias, y eso no debería ser así, debería ser según sus capacidades que ha dado Cristo, por sus capacidades de conocimiento, indistintamente de la posición económica o educacional que tenga esta persona. Y encontramos a través de este mensaje que nos tiene Santiago, es que en la iglesia encontramos esta verdadera realidad de igualdad, donde los ricos y los pobres están en igual condición en Cristo. En Cristo está la exaltación o la posición alta que tiene el de posición baja económica,
Y es ahí también en Cristo donde el rico, el de posición alta, se humilla. Es en Cristo donde nosotros debemos ver nuestra verdadera posición. Entonces el hermano de humilde condición, el hermano que esté en la pobreza, el hermano que esté pasando por esto, por un problema temporal económico, debe mirar a la realidad de su posición en Cristo. Notar que estamos hablando de distintas pruebas. Partió hablando así en el versículo 2, Santiago hablando sobre que nosotros nos encontramos en distintas pruebas. La pobreza también es otra de las pruebas que nosotros como cristianos podemos estar enfrentando. Y nosotros en medio de la pobreza, ninguno está libre de eso, queridos hermanos. Nosotros nos tenemos que perseverar, tenemos que desarrollar esta fuerza, ¿no es cierto? Esta coraza que nos hace permanecer en Cristo. Y nosotros en medio de esa pobreza no tenemos que afanarnos en buscar el alimento porque es Dios, es Jesucristo mismo que está preocupado de nosotros. Aquí hay un paralelo con el Sermón del Monte, precisamente que habla sobre esto de la riqueza. En el versículo 19 al 21 habla precisamente del afán, donde nosotros tenemos que poner nuestra, nuestra, eh, nuestra seguridad. ¿Mm? Versículo 19 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las personas que muchas veces pasan, que personas que están en condición de pobreza se obsesionan posteriormente con el obtener materia, con obtener riquezas. Y posteriormente estas personas pueden estar siempre obsesionadas con este y afanosas. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la carta de Santiago, nos dice que nosotros tenemos que estar tranquilos, confiando en la posición dada por Jesucristo. Así también aquellos que son ricos, así también aquellos que tienen dinero. No se afanen por tener más dinero, dice, acá continúa Santiago en el versículo 10, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Lo que quiere decir que el creyente que tiene dinero, porque un creyente puede ser tener mucha liquidez de dinero, puede tener muchas eh, propiedades, eso no está fuera de la escritura, las personas ricas pueden ser cristianos. Un creyente que tiene dinero no debe gloriarse en su riqueza, sino en la humillación que está a causa. La glorificación o lo que debe enorgullecerse este creyente que tiene dinero no es en su educación, no es en sus propiedades materiales, sino en la posición que tiene en Cristo. Y nos dice Santiago porque las riquezas en verdad son pasajeras y nosotros no debemos confiar en ellas, porque son como la flor, ¿no es cierto?, de la hierba. Ese es el paralelo que usa Santiago. Dice, porque las riquezas no son nada para Dios, ya que éstas finalmente se extinguirán. Para el hombre tal vez sean importantes las riquezas, pero en la iglesia, para Dios, las riquezas no son importantes. En el Sermón del Monte también nos habla en Mateo, en el versículo 24 del capítulo 6, nos habla de las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las personas que tienen dinero y que están obsesionados, afanados en la riqueza, y que su Dios finalmente es la riqueza, y verbalmente dicen que creen en Cristo, aquellas personas tienen que ir en arrepentimiento, porque no se puede servir a dos señores.
la Biblia no dice que los cristianos no pueden ser ricos. No, no dice. Ni que un rico no pueda ser cristiano. No está diciendo. Lo que está diciendo es que aquellas personas que su Dios, aquellas personas que su Señor son las riquezas, que lo único que está preocupado día y noche es en hacer más y más dinero y que su confianza está en la riqueza. Aquella persona no puede ser cristiana, no puede servir al Señor. La falta de dinero puede ser una prueba, pero también puede ser una prueba el exceso de este. Fíjese, nosotros normalmente entendemos la falta de dinero como algo más penoso, como algo más difícil de llevar. Pero sin embargo, el tener exceso de dinero también puede ser visto como una prueba y nosotros tenemos que tener cuidado cuando estemos pasando por esta situación de no caer en la confianza en lo material, de no caer en que nosotros si no tenemos ese dinero no podemos hacer nada. Nuestra confianza, porque finalmente pasaría que nuestra confianza efectivamente no estaría en Dios ni en Cristo, sino en lo que nosotros tenemos en nuestra cuenta bancaria, o confiando también en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades y no en Cristo. Hay una historia de un hombre fuerte, de un hombre muy portachón, por así decirlo, que quería mover una piedra gigante. Y pasó un hombre muy delgado por el frente y le dijo, yo te ayudo. Y por supuesto se rió este hombre fuerte y empezó a jalar fuertemente la piedra y no podía levantarla. Hasta que finalmente eh, este hombre más delgado llegó, después que ya se había rendido este hombre fuerte, llegó, tomó una piedrecita pequeña, tomó un gran palo, ¿cierto? Y lo jaló haciendo palanca y pudo mover finalmente esta piedra. Nosotros no debemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas, sino tenemos que confiar en Cristo, que vendría siendo en este cuento la palanca que puede mover nuestra vida, la palanca que puede mover cualquier problema que estemos pasando. Ese es nuestro Señor Jesucristo en esta pequeña historia. Y así como les conté yo una historia, Santiago también habla de este paralelo de las riquezas para que nosotros podamos medir efectivamente qué es lo que son. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es decir, que las riquezas, como nuestras propias fuerzas, debemos ser cuidadosos y verlas a la distancia. No confiar en nuestras riquezas y en nuestras fuerzas, porque éstas se irán, éstas desaparecerán, éstas no son eternas. Un día, queridos oyentes, queridos hermanos, vamos a estar frente a la presencia del Señor y las riquezas no van a ser. No van a servir, así como tampoco nuestra inteligencia y nuestras propias fuerzas no van a servir. Porque finalmente todo esto pasará. Y, y esto no son la base de la iglesia. La base de la iglesia no está en la fuerza que nosotros tengamos, sino está en Jesucristo. Y por supuesto Santiago habla sobre este tema en el capítulo 2 y sigue profundizando. Voy a adelantar algunos versículos que hablan sobre esto de hacer diferencia entre los hermanos. Dice el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre,
estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí nos habla de una realidad y por supuesto que funcionaba mucho en el tiempo judío, en el tiempo del primer siglo, el tener propiedades hablaba, o tener dinero, hablaba de un favor. Aquí Santiago está hablando de algo práctico, que eso en verdad es algo pasajero y nosotros no podemos poner nuestra fuerza en en esta capacidad, en nuestras propias capacidades, ni tampoco en nuestra cuenta bancaria o en nuestra riqueza. Y es por eso que es bueno, hermanos, preguntarse, después de este cortito devocional, estar preguntándose a uno mismo si tú estás confiando en tus propias fuerzas o estás confiando en la fuerza de Cristo. Si tú estás confiando en tus propias fuerzas, arrepiéntete. Arrepiéntete y gloríate en Cristo. Ahora, si tú estás angustiado por la falta de dinero, también arrepiéntete. Arrepiéntete y gloríate en Cristo. Porque, queridos hermanos, si usted está pasando por algún espacio de mala situación económica, Dios también se preocupa por usted. Dios está eh, contigo, Dios está contigo. Y eso lo vemos de nuevo en el Sermón del Monte, versículo 25 al 29 del, eh, del capítulo 6, que dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dios se preocupa por su creación y mucho más por sus hijos. Gloríese en Cristo. Si tiene poco, gloríese en Cristo. Si tienes mucho, gloríate en Cristo. Lo principal en la iglesia es la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Es la obra de Cristo, la obra transformadora que hay en nuestros corazones. Es la obra de salvación que está haciendo día a día a través de la santificación. Es la obra de salvación también que hizo en el pasado al entregar a su Hijo, a Jesucristo. Dios entregó a su Hijo en esa cruz, resucitándolo al tercer día. Y nosotros como cristianos debemos valorar eso. Y nosotros como parte de la iglesia, lo primero y lo principal es valorar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y no mirar nuestros logros, no mirar nuestras aflicciones económicas temporales, así como la riqueza y la pobreza. Eso no es lo importante. Lo importante es nuestra posición en Cristo. Nosotros debemos mirar la realidad que está en Cristo. Nuestra posición de gloria, como dice acá en Efesios, permiten buscar Efesios capítulo 2, versículo, versículo 6. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: y justamente con él nos resucitó, es decir, con Jesucristo, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición de gloria. Estamos sentados en lugares celestiales hoy, ahora, con Cristo Jesús. Pero también nosotros tenemos que entender nuestra
posición de humillación. Y eso podemos simplemente como ejemplo poner el Evangelio de Mateo, que es el que hemos estado leyendo hoy día en el Sermón del Monte, capítulo 23, versículo 12, dice lo siguiente: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay una posición de humillación que tenemos que tener todos los creyentes. Nuestra gloria está en la posición de Cristo y nuestra humillación también está en la posición que tenemos en Cristo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, esta hora, porque tú, Señor, nos acompañas. Señor, te pido que tú abras nuestros ojos y que podamos ver claramente nuestra posición y no veamos lo temporal. No veamos la riqueza ni la pobreza, ni nuestra capacidad intelectual, ni nuestra educación mundana, nuestra educación universitaria, o cualquiera sea, sino que veamos nuestra posición real en Cristo. Veamos la gloria de estar sentados junto a Cristo. Veamos la gloria, Señor, de ser humillados por Cristo, indistintamente de dónde estemos. Señor, te pido que podamos pasar estas pruebas, tanto sea de riqueza como de pobreza, en Cristo, amado Padre, mirando nuestra realidad. Nuestra realidad está en su presencia. Gracias, Señor bendito, porque esta realidad nos permite ubicarnos, nos permite tener esperanza en los momentos en que estemos necesitados y que podemos tener el bolsillo vacío, y también nos ubica cuando tenemos riqueza, cuando estamos pasando bien, cuando tenemos un espacio de relajo, también poder humillarnos ante ti, amado Padre, y servirte como, como siervos que somos. Gracias, amado Padre, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y nos estamos viendo el siguiente domingo.